A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Exclusivo RTVC Noticias. Este vehículo gris recorrió 2 localidades de Bogotá y dejó en las esquinas bolsas con cuerpos. Tenemos las imágenes. Lo custodió una moto. Primero estuvo en Suba y después en Engativá. En total dejó 4 muertos. Ya son 32 asesinatos con la misma modalidad. La alcaldesa López dice que 3 bandas transnacionales están en guerra en la ciudad por el control del narcotráfico. Una de las bandas implicadas es la temida Tren de Aragua. Les explicamos desde dónde opera y quiénes son los cabecillas. Crece la molestia entre los habitantes de Barranquilla por el precio de las tarifas de energía. La gente dice que subió el doble de un día a otro. Atención, porque el gobierno anunció revisiones a las alzas en los recibos. Desde el Congreso piden intervención a la Comisión de Regulación. El presidente Gustavo Petro participó en la ceremonia de despedida de los 7 policías asesinados en Huila. Más temprano, en Buenaventura, el mandatario les pidió a 2 temidas bandas que se acojan al proceso de paz total. Noticia judicial del día. Aida Victoria Merlano, culpable por la fuga de su madre en medio de una cita odontológica. El juez fijará cuántos años estará en la cárcel. El senador Flores, el del escándalo en Cartagena, presentó esta excusa médica por 15 días en el Congreso. Indignante, hay niños recibiendo clases en el piso en Barranquilla. En Santander, los jóvenes dejan el colegio por irse de mineros. Preocupante noticia ambiental, mortandad de abejas en las regiones, la especie fundamental para mantener el equilibrio ambiental. En el mundo, impresionante tifón sorprendió en costas de Corea del Sur, 6 muertos. Atentos porque hay oportunidades, 800 vacantes en Atlántico. Y en deportes, regresó la Liga de Campeones y los Reyes de Europa debutaron con triunfo. Haaland y Mbappé se reportaron con gol. Hoy es martes de invitado y el cantautor argentino Nito Mestre pasó por el set de RTVC Noticias. Buenas noches. 3 bandas transnacionales de crimen organizado se disputan el negocio ilegal del narcotráfico en Bogotá, lo que ha generado una guerra criminal sin muchos antecedentes en la ciudad. La revelación es de la propia alcaldesa mayor Claudia López, quien pidió ayuda de otras autoridades como el embajador de Colombia en Venezuela para tratar de controlar esta situación. Y esa guerra criminal está directamente relacionada con los casos de cuerpos torturados y embolsados que han aparecido en las esquinas. Vean estas imágenes porque son clave en el más reciente caso, el de los 4 cuerpos en Suba y Engativá. RTVC Noticias conoció estos registros en cámaras de seguridad. Este Renault gris estuvo de ronda el pasado domingo, dejando bolsas con cuerpos en varias esquinas. Katy Sánchez, la saludo, buenas noches. Adelante, cuéntenos lo último que se ha sabido. Muy buenas noches, y es que este vehículo identificado con placas BWJ223 estaría rondando por la localidad de Suba desde las 10 de la noche y así poder buscar el lugar exacto para abandonar las bolsas con los cuerpos, no solamente en la localidad de Suba, sino también en la localidad de Engativá. Así lo dio a conocer RTVC Noticias en videos exclusivos. Ocurrió a las 10 de la noche del pasado domingo 4 de septiembre. La cámara de seguridad muestra lo que sucede en la carrera 91A con calle 128, en el barrio Rincón, en la localidad de Suba, en el occidente de Bogotá. La noche estaba en calma. El tránsito de ciclistas, carros y motos ya era poco, pero a las 10:28 con 2 segundos inician los movimientos de un vehículo y una moto que ahora son analizados por los peritos del CTI y de la policía. Observen ustedes esta motocicleta que entra a la cuadra. 12 segundos después se parquea frente al único callejón sin salida que hay en esa calle. A las 10:28 con 43 segundos, es decir, 29 segundos después, decide avanzar.
Se cree que la misión del motociclista fue inspeccionar la zona y garantizar que el lugar era adecuado para arrojar las bolsas con partes de cuerpos humanos. A los 20 segundos se ve cuando entra el vehículo. En este mismo momento la moto sale del callejón. Pero la moto no se aleja, hace un giro en forma de U y espera la salida del vehículo. Todo parece indicar que los ocupantes del vehículo demoran menos de 1 minuto en abandonar las bolsas. El reloj marca las 10:31 con 12 segundos, cuando el carro y la moto salen del barrio por la calle 128. Así lo registra otro video conocido en primicia por RTVC Noticias. Todo parece indicar que esta ruta los llevó hasta el barrio Bachué, de la localidad de Engativá, a solo 10 minutos. Allí habrían arrojado el resto de las bolsas. RTVC Noticias conoció que las autoridades ya tienen los videos de lo que ocurrió al lado de este contenedor de basura. Se trata del mismo vehículo. La alcaldesa mayor de Bogotá señaló a 3 bandas transnacionales de esta oleada de violencia. Anunció que se establecerá un grupo especial contra el multicrimen en la capital del país. La disputa criminal en Bogotá es entre bandas de la ciudad y otras que llegaron del extranjero, según la alcaldesa mayor. En este momento, los organismos de inteligencia, contrainteligencia y fiscalía tienen identificadas 9 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Bogotá, 3 de las cuales están teniendo estas disputas por esas rentas criminales de narcotráfico. 1.200 hombres de la DIJÍN, la CIPOL, la Policía Aduanera, de Antinarcóticos y fiscales especializados reforzarán la seguridad en Bogotá. Asimismo, la alcaldesa pidió a autoridades colombianas y venezolanas identificar a los cabecillas alias Niño Guerrero y alias Giovanni. Le rogamos al señor embajador de Colombia en Venezuela, al doctor Armando Benedetti, le presente una solicitud formal al gobierno de Venezuela para que se tomen medidas inmediatas para aislar efectivamente a estos 2 criminales para que no sigan delinquiendo desde el centro penitenciario Tocorón. Pidió el envío de prontuarios criminales de integrantes del Tren de Aragua para lograr la captura y judicialización respectiva en Colombia. Bien, veíamos el vehículo gris, pieza clave en el más reciente caso, el de los 4 cuerpos hallados esta semana. ¿Qué más se sabe de ese vehículo, Katy? Según las investigaciones que adelantó RTVC Noticias, este vehículo pertenecía a un exmilitar que hace pocos días trabajaba en una empresa de seguridad privada en la capital del país. Habitantes del barrio Bosque Calderón Tejada, en la localidad de Chapinero, reportaron que un vehículo color gris plata estaba abandonado. Tenía las mismas características del automóvil que fue visto en la localidad de Suba. Los vecinos notaron que algo no andaba bien con ese carro. Que había que yo sé que había sangre, quién sabe, yo no, el resto no vimos más, ahí no hay nada más que no, para saber que uno vea. Había el carro que lo que era robado, que no sé qué. Entonces ya cuando se enteran del carro, pues ya empiezan a llamar a la policía. Y ya fue cuando ellos volvieron. La policía viene y empiezan a investigar. El vehículo es un automóvil de marca Renault Symbol de color gris, color placas BWJ223 modelo 2006. Según el RUNT, ha tenido 6 propietarios. El actual dueño se llama Omar Jaime Albarracín. El carro tiene los documentos al día, como la revisión técnico-mecánica y el seguro obligatorio. El actual dueño del carro es un exmilitar que estaba vinculado al batallón Tarquí en Sogamoso, Boyacá. Tras su retiro, se vinculó a una empresa muy reconocida como guarda de seguridad. Según la SIJÍN, adelanta las investigaciones para determinar cómo fue que el carro terminó en manos criminales, teniendo en cuenta que este vehículo no estaba reportado por hurto. También está la hipótesis, aún por confirmar, que se trate de un gemelo de placas, caso en el cual existirían 2 vehículos, uno de ellos con los registros alterados. Desde que empezaron a aparecer cuerpos en bolsas en Bogotá, una banda delincuencial surgió en el radar de las autoridades. Se trata del Tren de Aragua, de origen venezolano y con un sello particular, y es que la violencia de sus asesinatos la dejan documentada y hasta suben a redes sociales. Él es Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua. El grupo nació hace 14 años de un sindicato que resultó extorsionando contratistas de una obra del tren que atravesaría el estado de Aragua en Venezuela. Se les conocía como los del Tren de Aragua. Terminaron presos y allí en la cárcel de Tocorón fueron reclutados por Niño Guerrero.
Hoy, el amo y señor de la cárcel, desde donde ordena extorsiones, secuestros, torturas, asesinatos, venta de drogas y tráfico de armas y personas. Yo creo que tiene hasta las llaves de la puerta de la cárcel. Todo lo que ocurre dentro de la cárcel de Tocorón lo controla Niño Guerrero. Por ejemplo, dentro hay microtráfico, hay venta de licor. Dentro de Tocorón, aunque parezca increíble, hay hasta una discoteca. La discoteca se llama Tokio. Hay un estadio de béisbol. Hay una gallera donde pelean gallos y apuestan. Esta es la discoteca Tokio. También existen imágenes de otros sitios de esparcimiento del penal. Observen el letrero que hay en el estadio. Tienen gallera y hasta un cultivo de marihuana en la cárcel. Cada interno paga mínimo $1. Dice Luis Isquiel, experto en criminología de una universidad en Venezuela, que Niño Guerrero recibe más de $5.500 cada semana. Explica que en ese origen carcelario de la banda nace el rasgo de grabar sus atrocidades. Registran las torturas, los desmembramientos y asesinatos en video. Una de ellas es mandar mensajes a las pandillas rivales. Y la otra razón es atemorizar a las poblaciones que ellos controlan. Según la ONG Transparencia Venezuela, el Tren de Aragua tiene al menos 4.000 hombres con los que delinque en más de la mitad de Venezuela y en 7 países de Latinoamérica. La alcaldesa aquí en Bogotá pide que aíslen a ese líder del Tren de Aragua en la cárcel. O sea que según lo que usted cuenta, eso no va a ser posible. Sí, creo que quizás la alcaldesa tenga una buena intención al señalar esto. Pero creo que quizás actúa ingenuamente y con poca información acerca de los niveles de impunidad que disfruta el Tren de Aragua. Explica que su actuar delictivo se debe frenar a tiempo. Y una vez que se establezcan, por ejemplo, 100 delincuentes en una localidad de acá de Bogotá, luego vengan desde Venezuela 100 más, 200, 300. Advierte a las autoridades colombianas máxima prevención en las cárceles cuando sean capturados, pues su experiencia delictiva es precisamente controlar las cárceles para delinquir desde allí. Y esta mañana ocurrió otro hecho de violencia en Suba, al norte de Bogotá, y la policía investiga si tendría relación con el caso del vehículo gris. 2 hombres fueron asesinados por sicarios. Estaban en una panadería del barrio Villa Cindy cuando fueron atacados. Y la aparición de cuerpos en bolsas se suma a otros casos de muertes con extrema violencia. En la sección Informe Especial de RTVC Noticias logramos recorrer las localidades de Bogotá con la policía y reconstruir algunos de los crímenes más atroces. En junio, cuando las cifras por homicidios violentos desbordó los límites, no solo de los registros, sino del nivel de violencia, en Bogotá se contaban 28 víctimas. 21 de ellas bajo la extraña modalidad de aparecer envueltos en una bolsa. RTVC Noticias evidenció a través de un informe especial este grave problema de seguridad en la ciudad. Jornadas enteras junto a la policía para sacar a la luz el accionar de las estructuras criminales movidas por el negocio del microtráfico. Lo que han querido es generar terror para buscar el control territorial. Saber con exactitud cuál es el crimen más atroz de las últimas semanas en Bogotá es una tarea difícil para forenses, investigadores criminales y veteranos policías judiciales. Buscan dejar los cuerpos en zonas alejadas a donde están los epicentros de la confrontación. Aparecen amarrados de pies y manos, con cables, otros envueltos en bolsas o cobijas, abandonados en esquinas a donde se arrojan escombros. Algunos estrangulados, otros con heridas de arma blanca, víctimas de una sevicia inusitada, aparentes víctimas de envenenamientos o quemados por ácido. Mostramos lo que ocurre en los extramuros de la ciudad. Esta es la zona limítrofe entre San Cristóbal y Usme, cordillera y campo. Aquí han encontrado envenenados y quemados en hogueras que dejaron estos rastros. La investigación llevó a este noticiero a temerosos lugares. Uno, denominado el Hotel Negro, un pequeño edificio en la localidad de Kennedy, donde según las autoridades, además de ser un centro de tortura y muerte, servía como un lugar para la hechicería. En lugares como estos se habrían cometido varios de los crímenes violentos de la ciudad. Mientras la policía intentaba rastrear la pista de la peligrosa banda El Tren de Aragua y la del peligroso asesino venezolano Jacob Masacre, la ciudad amaneció el pasado 19 de agosto con 4 embolsados más en una camioneta en el norte de la ciudad.
Hace una semana fueron 3 más en la localidad de Kennedy y este lunes la ciudad conoció el caso de 4 muertos, cuyos restos se encontraban en 16 bolsas de basura, en containers de Suba y Engativá. Fueron dejados por el vehículo gris, que hoy es una de las pistas más sólidas en toda la historia de torturas y cuerpos en bolsa. Sigue la inconformidad en la costa atlántica colombiana por los altos costos de la energía. Habitantes de las capitales coinciden en que los cobros son excesivos. Lucía Llanes, buenas noches. ¿Qué dicen los expertos? Mateo, buenas noches. Pues los usuarios del servicio de energía dicen que el valor de sus facturas se ha duplicado, que estratos 2 y 3 están pagando hasta 400.000 pesos mensuales y que la irregularidad del servicio pone en riesgo sus electrodomésticos. El alcalde Jaime Pumarejo los respalda y dice que si la situación no mejora, convocará a los ciudadanos a marchar. Las tarifas por el servicio de energía en Barranquilla siguen en aumento y con ellas las quejas de los usuarios que desconocen la razón por las que sus facturas se han duplicado. Que yo siempre tuve una tarifa más o menos de 300, 350 y de pronto de la noche a la mañana me despierto con un recibo que más o menos 650, 700.000 pesos, que no hay derecho a eso teniendo los mismos artículos en mi casa. Antes pagaba 220 y ahora este año estoy pagando 350.000 pesos aproximadamente. Aunque interpusieron varias quejas, tuvieron que pagar las altas tarifas para evitar cortes del servicio. Ya lo pagamos porque ayer nos vinieron a cortar y ellos no esperan. Tuvimos que salir corriendo a pagarlo porque ya estaba la escalera puesta. Incluso algunos fueron víctimas de malos procedimientos. Me cortaron la luz sin avisarme, estando pago. La casa estaba desocupada, que eso no lo pueden hacer. Encontré mi casa anoche sin luz, me tocó dormir sin luz hasta ahora que vinieron. Por ahora la protesta de los usuarios no para y la situación continúa perjudicándolos. Según los especialistas, una de las principales causas por las que se incrementan estas tarifas es que el consumo en sectores no regulados representa importantes pérdidas para la empresa, que se estarían distribuyendo en las zonas que hoy sienten este impacto. Actualmente los barranquilleros están pagando 986 pesos por kilovatio hora. Es decir, generación, transmisión, restricciones, pérdidas, comercialización, distribución. Todos esos factores constituyen el costo unitario. Según expertos, los incrementos en las tarifas de energía ocurren por la distribución de costos excesivos en algunos sectores de la ciudad, definidos por las empresas. Ellos tienen muy en cuenta lo que son los costos por pérdidas asociados a aquellos sectores en los cuales no se ha normalizado como tal el servicio, en los cuales no hay un punto de medición y por ende no hay un punto de facturación como tal. Entonces, si la empresa no es eficiente administrativamente y comercialmente, ¿por qué no está pagando? Pues nosotros. De otro lado, los robos en las redes eléctricas persisten y afectan la prestación del servicio. En lo corrido de la operación de aire son más de 50.000 los metros de redes hurtadas y llevamos cerca de 153 personas capturadas por estos delitos. Los expertos recomiendan una revisión del IPC que está en aumento en el Caribe para mejorar las tarifas. Esta situación no solo se presenta en el Caribe, se completa ya una semana de bloqueos en algunos sectores de Barrancabermeja por el aumento en las tarifas del servicio de energía. Las personas afectadas aseguran que protestarán hasta que les den una solución. Las protestas completan 8 días y se originan por el inconformismo de las personas frente al aumento de las tarifas del servicio de energía. Las manifestaciones se realizan frente a la sede de la electrificadora, evitando el paso de los trabajadores de la empresa. Venimos adelantando un acompañamiento en las afueras de la ESA de Barrancabermeja a los líderes y comunidad en general que están preocupados en este tema. Según los ciudadanos, alrededor de 800 pesos cuesta el kilovatio en Barrancabermeja. Desde la empresa electrificadora se propuso una mesa de diálogo con las comunidades para que permitan el ingreso e indicaron que el aumento se debe a la inflación que se registra en el país. Está en las gestiones de solicitar al gobierno nacional un debate para que nos expliquen y nos apoyen y hagan el acompañamiento en este tema. La situación pone en riesgo el servicio para más de 90.000 usuarios del municipio. En Bogotá, el servicio público que más ha subido es la energía. La gente reporta alzas desmedidas, sobre todo en las tarifas comerciales.
En Bogotá, los servicios de energía también han subido. Según el DANE, de 2021 a 2022, el incremento ha sido de 21,44% en promedio. Según los gremios del sector eléctrico, se debe a que la crisis por los altos costos comenzó en 2021, porque comercializadores aplicaron de manera voluntaria el aplazamiento de incrementos significativos por la pandemia de COVID-19. Miriam lleva 15 años en su negocio y para ella ha sido perjudicial el aumento. Acá tengo la reclamación que en enero de este año presenté a la energía, pues viendo la elevación del consumo tan exagerado. En octubre, puedes ver la factura, pagué 600.000 pesos, que era el promedio que yo pagaba. Consultamos al Grupo de Energía de Bogotá. Prefirieron no referirse en cámaras a las tarifas. Aseguraron que la responsabilidad de determinar la tarifa del servicio recae en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Hace 3 años, en Bogotá, en el recibo del acueducto fue retirada la tarifa de aseo, según lo explicó la entidad. El cambio no fue para una disminución en la tarifa. Ocurrió porque los 5 concesionarios encargados de recoger la basura en la capital tienen la potestad de realizar el recaudo de dinero a través de cualquier servicio público. El problema es que la gente dice que ese recibo no bajó y ahora los dos, tanto del agua como la energía, llegan costosos. El Gobierno Nacional y el Congreso revisarán las tarifas del servicio de energía. Además, plantean la posible venta de activos de la nación en 7 electrificadoras. El Gobierno y el Congreso revisarán cómo las empresas Aire y Afinia están fijando el aumento de tarifas del servicio de energía en la costa caribe, que en el último año ha sido de entre 30 y 49%. La idea es reformar la intervención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Estamos revisando el tema, si es posible que el presidente intervenga directamente en la CREG. No irnos simplemente con subsidios que deben haber, que ya hay. Las empresas del sector de energía dicen que tienen 4 billones de pesos en saldos pendientes por cobrar a los usuarios por el freno de alzas de tarifas que hicieron durante la pandemia y plantean soluciones. La financiación por parte de agentes de la cadena de prestación del servicio de una proporción de los componentes de la tarifa. El monto financiado sería recuperado en los siguientes 2 años vía tarifa. Entre tanto, el gobierno busca vender activos del Estado en 7 electrificadoras departamentales para buscar más recursos para el presupuesto del próximo año. Como Electrohuila, como la del CAUC, unos procesos, digamos, de valoración, pero este nuevo gobierno tiene un nuevo enfoque donde la privatización no es una opción. Las futuras ventas se harían a empresas públicas como el Grupo HEP en Bogotá y EPM en Medellín. Aida Victoria Merlano fue condenada por la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, que sucedió el 1 de octubre de 2019. En 2 semanas anunciarán cuánto tiempo estará en la cárcel. El fallo emitido por el Juzgado 20 de Conocimiento de Bogotá indica que la influenciadora tuvo pleno conocimiento y participó activamente en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, quien permanece detenida en Venezuela. El 1 de octubre de 2019, Aida Merlano aprovechó una cita odontológica en el norte de Bogotá y saltó de un 2º piso colgada de una cuerda para evadir la guardia del IMPEC que la custodiaba. El juez, en su decisión, anunció la absolución del odontólogo Javier Celi Barajas, quien atendía a la procesada en el momento de la fuga. El juzgado fijó para el próximo 13 de septiembre la audiencia que informará el monto de la pena que la sentenciada deberá cumplir. Lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel. De llegar a ser ese el tiempo asignado por el juez para pagar la pena, la modelo deberá ir a un centro penitenciario a cumplir la condena, ya que por el tiempo no aplican beneficios excarcelables. Con una calle de honor, familiares y amigos despidieron a los 7 policías asesinados el viernes pasado. El presidente Gustavo Petro asistió a las exequias. En la Catedral de Neiva se rindió un homenaje póstumo a los 7 policías asesinados en medio de una emboscada. La ceremonia contó con la presencia del presidente Gustavo Petro. Señor presidente, buenas tardes. La respuesta de la ciudadanía, la respuesta tanto de las autoridades locales y regionales, de las organizaciones de la sociedad civil, nos da la esperanza de mancomunar esfuerzos para que actos como este ojalá sea el último en la búsqueda de esa paz total. Cientos de personas se reunieron afuera de la catedral con globos blancos para darle el último adiós a estos héroes.
y enviaron un mensaje a los grupos armados. Estamos diciendo que estamos dispuestos a jalonar los diálogos regionales aquí en nuestro territorio para que cese el fuego, para que se comiencen los procesos. El que tenga que pagar las deudas con la ley, pues las tendrá que pagar. Pero ya basta. Basta ya no es posible seguirle apostando a la violencia. Luego del homenaje, algunos de los policías serán llevados a sus ciudades de origen. Otros que residían en Neiva serán sepultados mañana miércoles. Y justamente a esta hora en varias estaciones de policía también rinden homenaje a los uniformados asesinados. En el sur de Bogotá realizan una velatoria y allí se encuentra Edwin Suá. Edwin, muy buenas noches, ¿qué está pasando? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Mientras escuchamos de fondo el himno de la Policía Nacional, los saludo desde el Centro de Atención Inmediata del CAI de Socorro, aquí en la localidad de Kennedy, con este homenaje que ha querido brindar, encabezado precisamente por la ciudadanía, acá en la localidad Octava, en compañía de los diferentes uniformados. Este homenaje que se les rinde a través de una velatón y por supuesto una Eucaristía que se realizará en cuestión de minutos. La persona que organizó este homenaje, ¿quiénes más participan en este homenaje? Y viene ahora una ceremonia particular, o sea, una misa. Sí, gracias, Edwin. Esto es una memoria que nosotros le estamos haciendo a los 7 policías que fueron asesinados en el departamento del William. Hoy la Veeduría de Seguridad Ciudadana hace esta iniciativa con la comunidad, con la Policía Nacional, para darles de aquí ese aliento a los familiares. Como les digo, este homenaje se va a extender por unos minutos más. Sigue llegando la comunidad aquí de la localidad de Kennedy. Nuevamente un homenaje para estos 7 policías asesinados el viernes pasado en el departamento de Huila. Los vamos con las imágenes. Ustedes por ahora tienen más información. Gracias, Edwin. Y el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad en Buenaventura, Valle del Cauca. El mandatario confirmó que los chotas y los espartanos están dispuestos a entrar en el diálogo para la paz. Alejandro Muñoz, buenas noches y adelante con la información. Daniela, televidentes, buenas noches. Dentro de las importantes conclusiones, aquí en Buenaventura, el presidente Gustavo Petro anunció que 27 integrantes de estas dos bandas criminales ya se han entregado a la fuerza pública desde el pasado 7 de agosto. Pero además, el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, será el encargado de solicitar refuerzos, tanto policiales como del ejército, si se presentan hechos de alteración de orden público. Pero pues además, una misión internacional verificará que se cumplan cada una de las medidas en los primeros 100 días. El llamado del presidente de la República en Buenaventura fue a la paz total. Les envió un mensaje a 2 peligrosas bandas en disputa, los chotas y los espartanos. Les dijo que ha recibido sus cartas y que deben dejar las armas. Negros matando negros, o negras, porque hay una que otra mujer. Alias no sé qué, alias y sé cuándo. Los grupos que dicen se disputan el territorio, los chotas y los espartanos también han mandado cartas diciendo que están dispuestos a un acogimiento a la justicia. El gobierno local coincidió con la voluntad de diálogo. Todos los que quieran dialogar y todos los que quieran que entremos a hacer acuerdos para que bajemos estos indicadores, para que bajemos estos índices de violencia, para no ver más madres llorando. Habrá seguimiento minucioso a los resultados del Plan Integral de Seguridad. Crear las condiciones para que el puerto no sea tomado bajo ninguna circunstancia por la delincuencia común. Leonard Rentería, uno de los líderes que ha enfrentado la violencia, se reunió con el primer mandatario, denunció que los menores de edad están en riesgo. Que aquí hay un problema que tiene que ver con el uso, vinculación y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y en torno a eso creemos que deben existir estrategias para imposibilitar que los grupos armados ilegales terminen ganándole jóvenes a la violencia. La conclusión del puesto de mando unificado por la vida en Buenaventura fue de 49 medidas de seguridad, 29 que hacen parte de un plan de choque contra la criminalidad. El presidente Gustavo Petro firmó una nueva lista de extradiciones. En total son 8 personas que serán enviadas por distintos delitos hacia Estados Unidos, España, Argentina y Brasil. Tras una semana de que el presidente Gustavo Petro firmara las primeras extradiciones, hoy se conoció la segunda lista en la que aparecen 8 personas requeridas por los países de Estados Unidos, España, Argentina y Brasil por los delitos como narcotráfico y lavado de dinero.
2 mujeres requeridas por los delitos de hurto y tráfico de drogas. Ellas son Lady Tatiana Montiel, conocida con el alias de La Mona, requerida por el gobierno argentino, y Belsi Gómez Murcia, encargada de la financiación para la producción de cocaína y su envío al exterior, por lo que es requerida por Estados Unidos. Igualmente, Georgian Gorea, Johan Sebastián Montoya, Mauricio René García y James Roldán, mientras que Alberto Osorio Vallejo es solicitado por España y Ricardo de Miranda Frías, quien será extraditado a Brasil. Otras 2 personas que hacían parte de la lista se les terminó el trámite porque el país que lo solicitaba desistió. E igualmente dentro de esta nueva lista no aparece el hermano de la senadora Piedad Córdoba. El senador Flores no se presentó al Congreso de la República a cumplir con sus funciones y en cambio envió una incapacidad médica. Su partido analizó hoy su caso tras el escándalo de prostitución e insultos a la policía en Cartagena. Esta es la incapacidad médica que el senador Alex Flores radicó en el Congreso por un periodo de 15 días. Dice que inició tratamiento psiquiátrico en la ciudad de Medellín. En el documento se afirma que la incapacidad es por un diagnóstico de F102 que se refiere síndrome de dependencia. Adicionalmente, el congresista pidió una licencia no remunerada en este periodo y aseguró: lo anterior toda vez que debo atender asuntos de carácter médico y es mi deber renunciar a la remuneración de los días en cuestión. Hoy era esperado en la sede del Legislativo para la reunión de Comisión de Ética que analizó su caso. Tras esa reunión, la conclusión fue que el Congreso no tiene competencia en el asunto, pues se trata de hechos que no se cometieron en su calidad de senador. Se sobreentiende que él no estaba en cumplimiento de una función congresional y por eso la conclusión que no es competente la Comisión de Ética, sino la Procuraduría General de la Nación. El presidente del Congreso, Roy Barreras, lamentó la decisión de la Comisión de Ética y dijo que hubiese preferido que la misma corporación lo suspendiera del ejercicio de sus funciones. Eso no exime a la corporación de un reproche social, ni de una sanción, ni de una suspensión, que hoy la Comisión de Ética del Congreso no tomó y que ahora está en manos de la Procuraduría. El presidente de la Cámara, David Racero, le pidió al partido Colombia Humana, quien le dio el aval al congresista, para que también tome acciones en el caso. Creo que el país está demandando que la bancada de gobierno tome cartas sobre el asunto y en lo personal yo sí creo que debe haber un debido proceso y de esto debe haber una acción ejemplar para el país. La bancada del Pacto Histórico adelantará un retiro espiritual la próxima semana para examinar el caso del senador Flores y diseñar un código de ética interno que les permita sancionar a los miembros que no den ejemplo con sus actuaciones. En el piso. Así están recibiendo las clases algunos estudiantes del Colegio Carlos Meisel de Barranquilla. La comunidad pide una intervención del distrito. Lucía Yáñez, vuelvo con usted. Bueno, ¿qué dicen las autoridades sobre este tema? Mateo, visitamos esta comunidad educativa para conocer de cerca su problemática. Efectivamente, encontramos a los niños en el piso y a una directiva esperando soluciones. La Secretaría de Salud dice que mejorar esta situación se dará progresivamente. Por falta de escritorios, alrededor de 400 niños del Colegio Distrital Carlos Meisel tienen que tomar las clases en el piso. Deben rotar diariamente quién se sienta y quién no. Hacemos un pico y salón. Eso consiste en estudiantes que vayan a informática, inmediatamente a un salón que están con los niños en el suelo, pasan a ese salón para poder dar sus clases. No solo las sillas faltantes son un problema. Según los docentes, hay precariedad en las instalaciones, lo que estaría afectando su rendimiento académico. Nosotros tenemos aquí un promedio por curso de 35-36 niños. Los niños ingresan al colegio a las 12:30 en pleno calor en Barranquilla y no contamos con abanicos suficientes. Son más de 2.800 alumnos los que integran esta institución y de acuerdo con información de la Secretaría de Educación, menos de la mitad utiliza una silla. Y esperamos que en ese sentido pues nos ayuden sobre todo en unos puntos álgidos de la infraestructura. Mientras llegan las soluciones, la comunidad educativa se acoge al pico y salón para no volver a interrumpir las clases. Hay alerta en Sotonorte, Santander, por deserción escolar, y es que los jóvenes dejan de asistir al colegio por trabajar en minas ilegales. Natalia Ayala, periodista de la Radio Nacional, amplía esta información.
La denuncia la están realizando los mismos habitantes de los municipios que comprenden la provincia de Sotonorte en Santander, quienes alertaron a las autoridades que cada vez son menos los estudiantes que están en las aulas de clase, pues prefieren cambiar los libros por ingresar a las minas que incluso ya están clausuradas. Que los muchachos están dejando de estudiar por irse a calafardear. Desafortunadamente nosotros como sectorial, como Secretaría de Educación, pues hemos venido, desarrollando ese tipo de proyectos y programas para que los niños tengan la seguridad y la tranquilidad de que los chicos tienen que estar estudiando y no tienen que estar haciendo otras cosas diferentes a ellos. Desde la Secretaría de Educación de Santander señalaron que ya se inició todo un plan de acción para evitar que los jóvenes abandonen las aulas de clase desde muy temprana edad para dedicarse a trabajos pesados como la minería. Radio Nacional y RTBC conectados 24/7. Más noticias, las autoridades de Antioquia anunciaron una recompensa de 100 millones de pesos por la captura de alias Negro Cristian, cabecilla y fundador del grupo criminal Los Caparros. Alias Negro Cristian es señalado por las autoridades en Antioquia de ser el promotor de los hechos de violencia en el Bajo Cauca antioqueño. En 2019 fue capturado, pero este año un juez lo dejó en libertad. Por él hay una recompensa por una fuga y por otros delitos que se tienen sobre él, hasta 100 millones que se están ofreciendo con un apoyo que se da desde la gobernación de Antioquia y hasta 20 millones por los otros delincuentes que vienen afectando a la comunidad. Organizaciones de derechos humanos aseguran que su libertad y la de otros miembros de los Caparros podría desatar una guerra en la subregión. El Estado colombiano tiene que realizar la presencia interinstitucional a aquellas zonas que viven siendo afectadas en el marco de estas nuevas confrontaciones o nuevas disputas territoriales que existen, por lo menos en el departamento de Antioquia. Actualmente estaría detrás de la escalada violenta en el Bagre, Antioquia. En Florida Blanca, una iglesia fue víctima de los ladrones. Un hombre se llevó las limosnas y varios artículos religiosos que ascienden a 20 millones de pesos. Joana Niño, buenas noches y adelante con la información. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Continúa la investigación por parte de las autoridades a través de las cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar para determinar quién habría sido el autor de este hecho. Lo que sí se conoció es que este hombre pudo ingresar a este lugar autorizado por la secretaria de la parroquia. Fueron solo algunos minutos los que duró el robo. Mientras el padre bendecía a los creyentes, a unos metros un hombre se llevaba las limosnas, elementos de la iglesia, tarjetas de crédito y demás pertenencias del sacerdote. Alrededor de unos 20 millones de pesos fueron sacados de la casa cural. La capilla no tiene ayuda, externas para el sostenimiento. Esta capilla se sostiene de la limosna que se recoge en la misa. No hay ninguna cuota o administración de la comunidad, la gente voluntariamente en la limosna da lo de sostenimiento. Por el momento no se ha identificado al ladrón, pero las autoridades adelantan las investigaciones que permitan establecer el paradero del responsable. Finalmente la investigación es la que nos dirá realmente qué es lo que, cuánto fue, cuáles fueron los valores. La SIJIN de Bucaramanga está al frente del caso, revisando los videos de cámaras de seguridad, mientras en la iglesia se busca cómo pagar las deudas de este mes, pues quedaron sin dinero. Hay una complicada situación ambiental en Santander. 30.000 abejas han muerto, según los apicultores, por los agroinsumos utilizados en fumigación en distintas actividades del campo. Más de 30.000 abejas han muerto en Santander en los últimos días. La denuncia la hicieron los apicultores del departamento. El equipo técnico hoy está generando un trabajo sobre una hipótesis que ese posible envenenamiento puede estar ocurriendo por el alto contenido de la carga química de los agroinsumos que pueden utilizarse en la zona. Según la Corporación Autónoma Regional de Santander, esta situación se debe a un envenenamiento masivo por insecticidas y pesticidas empleados en los cultivos. El problema viene de los trapiches, porque los trapiches no tienen cuarto de moldeo. Allá los trabajadores, en el trapiche le echan el veneno para correrlas, por entonces las abejas se van para el apiario y ahí es donde da el envenenamiento. Y por ello hacemos un llamado respetuoso también a un acompañamiento permanente del INVIMA y del ICA para poder estar trabajando de la mano y así las comunidades sepan coexistir con una especie tan importante como lo son las abejas. Una de las prácticas más nocivas contra la especie es la aplicación de químicos en la superficie donde guardan la panela. Algunos productores no cuentan con trapiches.
El IDEAM advirtió que a mediados de septiembre incrementarán en 30% las lluvias. Hay alerta roja en La Mojana y en la cuenca baja del río Magdalena. Más noticias con los periodistas de los medios públicos. Cerca de 60 familias resultaron damnificadas en el municipio de Convención luego de que se presentaran lluvias con fuertes vientos en este municipio, causando el levantamiento de techos y pérdida de enseres. A causa de las fuertes lluvias que en las últimas horas cayeron en Antioquia, un campesino perdió la vida tras la caída de unos cables de alta tensión en zona rural del municipio de Betania. Además, también se presentaron deslizamientos e inundaciones en las regiones del suroeste, Urabá y nordeste de Antioquia. 57 personas han perdido la vida en esta temporada de lluvias. Las autoridades en Río Sucio, Chocó, aseguraron que el elevado número de damnificados por ola invernal en este territorio ha desbordado la capacidad económica de la administración local, lo que les ha presentado dificultades para poder atender de manera humanitaria a todas estas familias. Son 4.500 personas las que hoy requieren de manera urgente de ayudas humanitarias. Información internacional en RTVC Noticias. Un tifón azotó las costas de Corea del Sur a una escala sin precedentes. Hasta ahora han muerto 6 personas, pero la cifra pudo ser más alta, de no ser por la pronta evacuación de la gente en la zona y también por el cierre de los colegios. Esta es la fuerza de entrada de un indeseado pero indetenible visitante a Corea del Sur. Uno cuyo paso, por pequeño que sea, es uno devastador. Se trata de Hinam-Nor, el tifón más potente en pasar por ese rincón de Asia en años y que deja inundaciones de más de 1 metro de profundidad y con capacidad de destruir avenidas, volcar todo al revés y arrancar con facilidad líneas eléctricas. Si bien las previsiones ciudadanas le arrebatan el impacto humano que un evento meteorológico así podría causar debido a la alerta máxima que rige desde hace semanas, Hinam-Nor pisó tierra firme cerca de la ciudad portuaria de Busan y con su leve roce dejó estas panorámicas. Su furia amaina y se avecina su degradación a ciclón tropical, porque sus vientos de 115 kilómetros por hora se debilitan en la trayectoria ascendente que tiene hacia Rusia y Hokkaido en el norte japonés, de acuerdo con data de la Agencia Meteorológica Surcoreana. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín y sobre todo cuando hablamos de Champions League, porque regresó este torneo de los mejores equipos de Europa y allí justamente el campeón de Europa, el Real Madrid, comenzó con pie derecho, ganó lo mismo que el Manchester City y también el Paris Saint-Germain. Pero qué tal si repasamos los goles y todo lo que sucedió en la jornada de este martes, como les mencionaba yo en la primera fecha de esta fase de grupos. Vinicius Junior, Luka Modric y Eden Hazard destrabaron un partido que hasta el minuto 56 se vio complicado para los campeones defensores en Glasgow. Pese a la victoria ante Celtic, hay preocupación por la salida de Karim Benzema del juego por lesión. En el Parque de los Príncipes y con Juan Guillermo Cuadrado en la nómina titular, la Juventus cayó ante Paris Saint-Germain. El polémico Kylian Mbappé anotó su segundo doblete de la temporada en 22 minutos. Para la vecchia señora descontó Weston McKennie. La aplanadora del Manchester City, conducida por Erling Haaland, ya causó estragos. Esta vez en Sevilla, el noruego se estrenó con doblete y la cuenta de la goleada 4-0 la completaron Phil Foden al 58 y Rubén Díaz. Y ahora hablamos de la Vuelta a España, ya la última semana de competencia de esta edición 77. Y pues bueno, pasaron cosas como por ejemplo que Primož Roglič se cayó, pero igual le descontó algunos segundos a Benepul, que hoy no tuvo una buena jornada en el cierre de la fracción número 16. La jornada inició con malas noticias para Colombia, el retiro de Esteban Chávez por razones aún desconocidas. El colombiano está decepcionado por dejar la gran Vuelta española, pero lo hace para recuperarse y volver más fuerte en el futuro. La fracción que comenzó en Sanlúcar de Barrameda y que tuvo 189 kilómetros de recorrido llano solo se intensificó a 3 kilómetros de meta.
Primero el líder pinchó. La llanta trasera de la bicicleta de Remco Evenepoel no aguantó el intento del ciclista por una mejor posición para buscar el sprint. Al enterarse de lo sucedido, Primož Roglič se preparó para embalar porque sabía que podía descontar. Sin embargo, la mala suerte también le tocó a él, a metros de la meta. ¡Uy, se cayó Roglič! ¡Se cayó Roglič! El líder del Jumbo-Visma se cayó. El danés Mads Pedersen se impuso y logró su segundo triunfo en esta edición. A Remco lo salvó la campana. Su caída fue en la zona de seguridad. Por ende, el descuento de Roglič fue de apenas 8 segundos. Miguel Ángel López sigue sexto en la general. Mañana etapa 17 de 162 kilómetros con llegada a puerto de segunda categoría entre Aracena y Monasterio de Tentudía. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela, torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Hoy está conmigo un invitado, yo sé que se están muriendo de la envidia ya en la casa, está conmigo Nito Mestre. Nito, bienvenido a RTVC Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Gracias bien, por invitarme. Gracias. Nito, esta es una de mis canciones favoritas. Mira. ¿De dónde sale? Esta canción casualmente está cumpliendo 50 años de vida. La letra creo que lo dice, lo que necesita un pequeño joven y que quiere encontrar en su pareja, soñando de que alguien lo acompañe o la acompañe durante toda su vida. Nito, Sui Generis comienza con Charly cuando ustedes están en el colegio. Así es. Y luego se vuelven un grupo súper revolucionario y terminan metidos en un lío de persecución política en Uruguay. Cuéntenos esa historia. Resulta ser que nosotros cantamos una canción que se llamaba Botas Locas, que irónicamente hablaba del servicio militar que en esos momentos había en la Argentina. Vino un señor que fue con su hija, que resultó ser un militar que no le gustó lo que cantamos. Entonces, al día siguiente nos fueron a buscar al hotel y nos metieron presos por cantar Botas Locas. Charly cambió una de las estrofas de la canción, o más de una, donde decía, el original decía, si ellos son la patria, yo soy extranjero, refiriéndose a los militares, y le dijo, si ellos son la patria, yo me juego entero. Al no entender cómo podía ser que estemos presos, nos liberaron al día siguiente recién. Los censores censuraban los libros, las películas y la música por sobre todas las cosas. Pues había que dar una vuelta de tuerca. Hablemos de ese disco que hicieron que se llamaba Por Sui Gieco, creo. Sí, Por Sui Gieco. Por Sui Gieco fue un disco que se nos ocurrió en realidad con Raúl Porchetto, León Gieco, Charly García, María Rosa Llorio y yo. Nosotros con Charly estamos en Sui Generis y con Raúl y con León y con Charly nos juntábamos para armar una empresa de editorial musical, porque nos habían dicho que nos estaban sacando demasiados derechos. Pero nos reuníamos con un abogado y eran totalmente aburridísimas las reuniones. Entonces teníamos una reunión ahora, otra a la semana, y en todas las reuniones lo que hacíamos era terminar cantando en vez de hablar del editorial. La editorial nunca la hicimos, pero sí hicimos un disco. Entonces cuando llegamos a juntar unos 8 o 9 temas, le dijimos a una grabada, hagamos un disco. ¿Y cómo se va a llamar? Yo le puse el nombre Por Sui Gieco, que era medio obvio, Port de Porchetto, Sui de Sui Generis y Gieco. Y Charly le puso Y la banda de avestruces domadas, que eso nunca salió en el disco, porque León Gieco tenía una banda que se llamaba León Gieco y la banda de caballos cansados. Entonces, jorobando dijimos la banda de avestruces domadas. Y lo que queríamos era que la gente sepa, pero se llevan a enterar los que sepan esa lectura escondida. Por Sui Gieco, ¿quién serán estos que están jugando con este nombre? Y banda avestruces domadas, ¿qué significa esto?
Nito Mestre, una de las leyendas del rock en español aquí en RTVC Noticias. Vamos a ir con otras noticias generales y nos vemos en el segundo bloque. El precio del dólar subió 16 pesos y cerró a 4.480 pesos. El precio interno de la carga de café subió 12.000 pesos, quedó en 2.492.000 pesos. El petróleo europeo Brent cayó 3% y se ubica en $92.65 por barril. 18 billones de pesos costará el proyecto de Hidroituango, así lo confirmó el contralor delegado en infraestructura en la presentación de resultados del último cuatrienio. El presidente Gustavo Petro se reunió con la procuradora Margarita Cabello en Cali. El encuentro se dio en medio de un cruce de agendas y conversación sobre temas como la reforma al Código Disciplinario, la importancia de la lucha contra la corrupción y de medio ambiente. Recordemos que meses atrás los dos tuvieron fuertes cruces por la suspensión en su momento del alcalde de Medellín. El acuerdo de Escazú está listo para tercer debate en la Cámara de Representantes. El proyecto, que cursa por segunda vez en el Congreso, recibió apoyo ciudadano y ponencia positiva. Más hechos del día en un minuto. Se entregó a las autoridades José Francisco Jamoco, quien es señalado de abusar sexualmente de 5 mujeres, entre ellas 2 menores de edad, entre el año 2005 y 2019, cuando se desempeñaba como pastor de una iglesia cristiana en Bogotá. Fueron capturados 5 patrulleros adscritos a las estaciones de policía de Fontibón y Suba en Bogotá. Al parecer, los uniformados pertenecerían a una red de microtráfico. El Tribunal de Cundinamarca ordenó al Gobierno Nacional adoptar un plan para descontaminar el río Caquetá. Se detectó la presencia de mercurio en el río, lo cual ha afectado la salud de los indígenas que viven cerca. En zona rural de Mapiripán, Meta, capturaron a alias Anderson, segundo cabecilla de la subestructura 39 de las disidencias de las FARC y quien tendría más de 40 requerimientos judiciales. E igualmente fue capturado alias Iván, cabecilla de finanzas. En Barranquilla fueron incautados 8 kilos de marihuana camuflados en un equipo de sonido. El alucinógeno fue puesto a disposición de las autoridades y se inició una investigación para determinar su procedencia. Un periodista paraguayo que había recibido amenazas murió acribillado a balazos en la ciudad Pedro Juan Caballero. El Sindicato de Periodistas de Paraguay convocó a una manifestación mañana. Más noticias del mundo a continuación. El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un cambio en el corazón político de su gobierno al desprenderse de 2 de sus ministros más cercanos. El mandatario designó a figuras de centroizquierda en ministerios clave como el del Interior. En los alrededores del Palacio de Gobierno, cientos de estudiantes protestaron por el resultado del plebiscito que impidió cambiar la Constitución y se enfrentaron con la policía antimotines. El Organismo Internacional de Energía Atómica pidió establecer una zona desmilitarizada en las afueras de la planta nuclear de Zaporilla. El Kremlin lamentó que no responsabilizaran a Ucrania de lo ocurrido, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky aplaudió el informe. Entre tanto, su homólogo ruso Vladimir Putin viajó al extremo oriente de su país para presenciar maniobras militares con varios países aliados, incluido China. Brigadistas trabajan para contener las llamas que desde el lunes alcanzan el Parque Nacional de Brasilia, favorecidas por las altas temperaturas y una sequía de más de 4 meses en la capital de Brasil. El fuego ha consumido hasta ahora casi 2.000 hectáreas del parque. Aún se desconoce qué originó el incendio. Unos 70 indígenas amazónicos protestaron frente a la Corte Constitucional de Ecuador en Quito por el incumplimiento de 2 sentencias a favor de las comunidades Cofanes y Guaraníes, que datan de los años 2018 y 2019, para frenar la extracción de minerales y petróleo en sus tierras. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay más de 800 vacantes de trabajo en el Atlántico. Acá le contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo en el Atlántico, vaya a la página ape.sina.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso.
Luego diríjase a la sección Noticias y dé clic en 870 vacantes laborales. Lea con atención la descripción y requisitos. Las ofertas de trabajo son en áreas como jefe de calidad de confección, panadero, cocinero, electricista, entre otros. Atentos, las vacantes están disponibles en los municipios de Soledad, Malambo, Turbará, Ponedera, Baranúa, Puerto Colombia, Sabana Larga, Turbará y Barranquilla. Y mucho ojo, las vacantes están disponibles hasta ocupar el cargo. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva porque la selección Colombia Sub-17 que dirige el entrenador Carlos Paniagua se consagró campeona del torneo amistoso Copa Revelación Femenina. Con esta información nosotros comenzamos nuestro recorrido por el resumen deportivo del día. Día histórico para el squash colombiano, pues Miguel Ángel Rodríguez venció al número 1 del mundo, el egipcio Ali Farag, en los octavos de final del Qatar Classic 2022. El bogotano disputará ahora los cuartos de final, en donde enfrentará a Mohamed El Chorbagui. Hernán Darío Herrera no es más el técnico de Atlético Nacional. El cuadro verdolaga comunicó la decisión, confirmando que el arriero seguirá con su proceso en las bases y su reemplazo será Pedro Sarmiento. Con este tanto de Auli Oliveros al minuto 40, Río Negro Águilas venció a Envigado en el que fue el cierre de la fecha de clásicos del fútbol colombiano. El belga Camille Bonnieu fue el ganador de la etapa número 3 del Tour de Gran Bretaña que ustedes ven por nuestra pantalla. Tras 164 kilómetros de recorrido entre Durham y Sunderland, el belga fue el mejor en el sprint. Este miércoles ustedes disfrutarán de la cuarta etapa que tendrá 149.5 kilómetros desde las 4 de la tarde en Señal Colombia. Y ya estamos de vuelta aquí con Nito Mestre, una de las leyendas del rock en español. Otro momento que a mí me parece que fue muy bello en su carrera y es cuando cantó con Serrat. Tengo una anécdota en particular muy graciosa que me pasó al día siguiente de ese encuentro. Yo estaba cantando en el Monumento de la Bandera en Rosario, que es un monumento enorme, y van 20.000, 30.000 personas, y estamos cantando con León Gieco. Y de repente al costado del escenario aparece todo el grupo de Serrat que estaba cantando con otros músicos más de España, y de repente empieza Solo le pido a Dios y se me acerca alguien al mismo micrófono y lo tengo acá, Serrat, y yo digo, estoy cantando a Joan Manuel Serrat. Al día siguiente León, que sí ya lo conocía a Joan Manuel, me dice, ¿por qué no lo llamás al hotel y le decís que vamos a un sauna? Y yo lo llamé súper inocente, llamo al hotel, ¿me podés estar con Joan Manuel de parte de Nito Mestre? Así. Hola, Joan Manuel, estamos acá con León Gieco y te queríamos invitar a un sauna. Y él dice, ¿a un sauna? A esta hora, claro, él habrá pensado, ¿qué me están diciendo todo? No, te agradezco, deja, nos vemos en otro momento. Nito, ¿usted cree que Serrat sí se retira después de esta gira? Es la misma pregunta que yo me hago cuando yo algún día vaya a decir me retiro. Mi dicho es que el día que Paul McCartney, a la edad que Paul McCartney se retire, yo me voy a retirar. Cuando uno piensa en ese movimiento que se gestó como en los 80, 70, todos tocaban con todos. Eso es verdad. Ahora se me ve más en solitario y a veces invitan unos con otros. Sacando a Charly, el mejor partner en el escenario. El mejor partner, los mejores partners que tengo son los músicos que me acompañan ahora. Muy políticamente correcto. No, que aparte de políticamente correcto, es cierto. Toco hace 25 años con ellos, tengo una nueva integrante femenina, Julia Horton, que empezó en marzo, que se integró rapidísimo, pero sacando, ya que lo políticamente correcto, como me decís, el mejor partner que nos vemos y nos entendemos es León Gieco. Con León nos une una amistad muy grande, hemos cantado, me he hecho la pata muchísimas veces y es encantador cantar con él. Yo recuerdo una anécdota del primer concierto de Sui Generis en el que solo había 3 o 2, llegaron 2, ¿no? Sí. Y de ahí salió el dueto. Claro, nosotros éramos, en Sui Generis fuimos 6 primero.
en el colegio. Pero después armamos un cuarteto. Cuando fuimos a tocar a Mar del Plata, que es donde nació el dúo realmente, nuestro bajista, estando en una ciudad veraniega y en pleno verano, nuestro bajista nos dijo, yo me voy de vacaciones. Le dijimos, ¿cómo te vas a ir de vacaciones si estás en un lugar de vacaciones? Es que a mí me gustan las montañas. Bueno, ¿y cómo te vas a ir? Y se fue a la montaña con los padres y nos dejó colgados a Charlie, a mí y al baterista. Ensayamos con el baterista, no pudo cantar y el baterista fue de fotógrafo ese día. Y entonces, debutamos con Charlie esperando que nos iban a tirar de todo, porque debutamos el mismo día que tocaba otro dúo, que era muy conocido, Pedro y Pablo. Y la gente no nos tiró de todo. Estábamos como perdidos por perdidos, estábamos muy jocosos y cantamos lo que queríamos, y salió bien. Al poco tiempo seguimos como dúo, vino un productor y dijo, ustedes son un dúo. O sea, tocan con una banda, con sinfónica, lo que quiera, pero la magia está en el dúo. Y así fue Sui Generis. 50 años de rock en español. Nito Mestre, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en RTVC Noticias. No, gracias a vos. Gracias. Atención, noticia al cierre de la emisión. A Donald Trump le encontraron información sobre asuntos nucleares. Se trata de un documento que describe la defensa militar de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares. Fue encontrado durante el allanamiento del FBI a su mansión en Florida. Así lo reveló esta noche, hace algunos minutos, el diario The Washington Post. Y con esta noticia de último minuto despedimos nuestra emisión central de noticias. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana al mediodía y a las 7 de la noche. Que descansen. RTVC Noticias, emisión central. Si tu primera pola fue con Florecita Rockera, no te pierdas Nación Rebelde, muy pronto por Señal Colombia.